Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que estén bien. Dios les bendiga ah, individualmente a quienes estén viendo esta transmisión. Dios les bendiga mucho a cada uno. Espero realmente que estén siendo bendecidos por Dios y estén siendo fortalecidos por el Señor y por su gracia, por su misericordia, sabiendo que Él es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia y debemos tener eso siempre en mente, pese a cualquier dificultad, pese a cualquier cosa que nosotros tengamos, pese a cualquier dificultad, por más seria que tengamos, siempre debemos recordar que Dios tiene el control absolutamente de todo. Siempre debemos recordar de que Dios está controlando cada paso de nuestra vida. O sea, Dios no es un Dios no es un ser tonto que está en el cielo eh, cruzado de brazos esperando que tú sufras o que ores para que Él con su soberanía te perdone o te ayude. No, Dios es un Dios que tiene el control absolutamente de todo y aún lo malo que te pasa, aún lo adverso que te sucede, aún eso que te está haciendo llorar a mares y te está haciendo llorar sangre, aún de eso Dios tiene el control. Lo único que Dios intenta hacer es que tú confíes en que Él lo puede hacer, en que Él te va a ayudar y que lo adverso, por más que demore, siempre llegará la luz al final del túnel. O sea, no hay nada que Él no pueda hacer porque Él es un Dios de gracia. Él es un Dios de perdón, es un Dios que te quiere ayudar. No es el Dios que se larga y te deja sufrir. No, Él está en tu dolor, pero Él quiere que tú aprendas a caminar con tus propios pasos. Como los bebés, una vez que tú le enseñaste a tu hijo a caminar, Él quiere que tú camines por tus propios medios y que no andes lloriqueando, Dios, Dios, no. Él quiere que recurras a Él, pero que también pongas de tu parte, porque Dios no es mago, Dios es Dios. Y Él no va a hacer de tu problema un chazán y se solucionó. Él no va a hacer eso. Lo que Dios va a hacer es siempre darte la idea para que vayas por ahí y aprendas a caminar por esa senda. Claro, siempre y cuando recurras a Él, a su Hijo, a su palabra y a la oración. Porque el poder del cristiano radica en su permanencia en Cristo. Hoy lo aprendí. Y eso es lo que debes hacer, permanecer en Cristo. No importa si caíste. Mira qué bravo es esto. No importa si fuiste de borrachera, no importa si te fuiste con una prostituta, no importa si hablaste una grosería. No es que no importe, a lo que quiero ir es que no importa nada de lo que hayas hecho, siempre y cuando quieras recuperar tu vida en Dios y seguirle, quieras recurrir a su perdón, nada de lo que hiciste importa, avanza, así estés sucio, no dejes de ir a la iglesia, no dejes de ir a la congregación, ve porque lo que Dios quiere es que vayas la iglesia no es un club de gente santa, lo que Dios intenta hacer con la iglesia es que sea el taller para que Él pueda golpear en ti tu alma y formarte. O sea, la iglesia es una especie de horno caliente donde vas a sufrir mucho, pero Dios te está formando y quiere formarte. Por eso es que tienes que ir a la iglesia en la condición que estés, no importa si has caído con otra mujer, no importa si hiciste lo que hiciste, pero no dejes de ir a la iglesia, no dejes de oír su palabra, no dejes de escudriñar su escritura, en la condición que estés, no dejes que el diablo te engañe y te diga, no, mira, tú eres pecador, ¿cómo vas a agarrar la Biblia? Si en la Biblia solamente la agarra la gente santa, la gente que no peca, y Dios, ¿qué te va a decir? Mira, no, 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 no. Son mentiras que nos han metido desde que éramos católicos, mormones, son mentiras. Dios quiere que por más, Él comprende que tú eres un ser humano débil, que por más que estés como estés, vayas a Él y recurras a Él y no te alejes de Él. En la condición que estés, Él va a hacer el trabajo solo. Por eso la Biblia dice, el buen obrero, el Dios de la obra terminará su obra en nosotros.
O sea, Él está trabajando con nosotros todos los días. No quiere decir que hoy tú te conviertes a Cristo y mañana tienes que ser el apóstol Pablo, para nada. Tú tienes que saber de que en la condición que estés, tienes que seguir en Cristo, pero lucha, pelea todos los días por sacarte algo malo de ti. Porque si no lo haces, entonces te estás burlando de Dios. Y nadie puede burlarse de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Así es, Dios no puede ser burlado. Tienes que poner de tu parte, así de simple. Porque Dios es un Dios de perdón, de misericordia, pero no es un tarado, no es un tonto. Que tú, porque él perdona, tú vas a estar cae, hacer un deporte de tu caída todos los días. Dios perdona. No, 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 no. Eso, él sabe y él conoce tu condición. Así que tienes que poner de tu parte en lo que estés haciendo ahora, en lo que estés pasando. Si estás pasando algo muy, muy, muy complicado en el asunto de tu vida, has caído con una mujer que no es tu esposa, te has sido un prostíbulo, has fumado, te estás drogando, eres homosexual y nadie lo sabe, has matado a alguien, estás robando, estás haciendo lo que sea y siendo cristiano aún todavía, estés como estés, no dejes de agarrar al maestro. Porque la mujer del flujo vaginal fue a buscar a Cristo estando con el mal. Estando ella mal, estando con el flujo de sangre. Ella no fue a buscarlo cuando estaba sana, no, ella fue a buscar a Jesús, estando con el flujo, para poder ser sano, para poder ser sana, para poder ser restablecida, porque estaba con el dolor. Entonces lo que Dios quiere es que busques su presencia para que puedas ser restaurado. Y todos los días quitarte algo. Lo que Dios quiere es que todos los días te quites algo y siempre estés en la lucha, porque la Biblia dice que Dios todos los días trabaja con nosotros. Todos los días trabaja con nosotros. Y él está pendiente de cada cosa. Amén. Eso es una pequeña introducción de lo que venimos a hablar ahora. Sé que a muchos de ustedes no les va a gustar el tema, porque ya bastante hablamos de este tema, pero yo voy a seguir luchando por esto, porque es parte de la escritura, porque es parte de lo que debo hacer como cristiano también. Aparte de evangelizar, aparte de predicar a otras personas, también tengo que hablar del Señor y de su palabra a través de este tema. Vamos a hablar de Israel hoy, vamos a hablar de la nación de Israel, vamos a desenmascarar un poco el tema de la idolatría, porque dentro de la iglesia cristiana, yo creo que aquí casi todos, si no por decir todos, son parte de la iglesia evangélica, pero dentro de la iglesia evangélica, por decirlo de alguna manera, para que se sientan identificados, hay bastante idolatría. Salimos del catolicismo, o sea, salimos de Egipto para seguir adorando ídolos en Israel. Es algo así más o menos. En libertad seguimos siendo idólatras. Seguimos siendo idólatras. Y muchas personas hasta defienden. Quiero dar un aporte a esto. ¿Cómo se comporta un idólatra? Un idólatra se comporta insultando. Cuando tú atacas su idolatría o estás señalando su falta, su idolatría, inmediatamente te insultan. Te dicen cosas como blasfemo, maldito eres, etcétera de cosas. Y ahí puedes notar quiénes son idólatras. Y vamos a hablar de la idolatría evangélica hoy. Yo sé que no les va a gustar el tema. Ustedes dirán, comenzó bien, pero terminó mal. Y no. Vamos a hablar un poco de la Biblia. Un poco no, casi todo lo de la Biblia. Eh, Jesús, Emilio, dice Emilio Cabrales, amén, gloria a Dios, aleluya. Saludos y muchas bendiciones desde Colombia. Saludos Jesús Emilio. También Beto Mendoza dice, hola Johnny, salúdame a los sionistas, dile que los amo. A los sionistas dice dile que los amo. Eh, bueno, este video está dirigido para aquellos que paran poniendo en sus Facebook, en sus muros, en sus publicaciones, cosas como bendita sea la nación de Israel, Dios bendiga a Israel, los amo, los bendigo y gloria a Israel. Están bendiciendo a un pueblo que maldice
a Cristo todos los días. Como casi, en realidad como todas las naciones. Pero con la diferencia es que los cristianos creen que Israel es el pueblo de Dios. Y, y eso es la piedra en el zapato del cristiano, porque ellos piensan que Israel hoy en día, ahorita, justo hoy, que estamos 21, hoy, a esta hora, Israel es un pueblo ya salvo. O sea, ellos tienen la salvación ya asegurada. En otras palabras, ellos ya ahorita, desde ahorita, si algún un judío se muere, se va al cielo. Y ellos dicen, ellos en conjunto son el pueblo de Dios. ¡Cuán grande mentira! ¡Cuán grande mentira! ¿Qué tal estafa? ¿Qué tal estafa? Israel no es el pueblo de Dios porque no puede ser pueblo alguien que rechaza a Cristo. Hablamos de en tiempo presente. No me hablen del futuro porque del futuro se encarga Dios y ya Dios ha reservado un remanente, según Romanos 11, Dios ha reservado un remanente para ser salvo, como dice el libro de Romanos. Yo me he reservado 7,000 hombres en la antigüedad. Hoy en día he reservado un pequeño grupo de judíos para salvarlos. Pero, ojo, salvarlos en un futuro, no que sean salvos ahorita. No son salvos ahorita. Beto Mendoza, felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, Beto. Gracias por tu suscripción. Gracias por suscribirte a este canal de Escudriñando. Espero que te sean útiles todos los videos que sacamos. Y bueno, les decía, entonces, eh, Israel no puede ser salvo ahora. Incluso hay cristianos que en su ignorancia y en su idolatría, y tengan mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque están cayendo en idolatría y se están contagiando porque escucharon del pastor el domingo, o porque escucharon de Cash Luna, o de Guillermo Maldonado, o de Marcos Witt, o de Armando Alducin, o de Chuyo Olivares, escucharon esto, y como ellos tienen años de teología y tienen años de estudios, ellos no se pueden equivocar. Pero yo, que soy un don nadie, que nadie me conoce, yo estoy equivocado. O sea, el hecho de que tengan pantalla y el hecho de que tengan años en estudios de teología no dice eso, que ellos sean infalibles. Y ahí radica la idolatría, porque así como idolatran a Israel, también idolatran y no lo quieren reconocer a pastores y músicos. Estamos hablando de Armando Alducin, de Marcos Witt, de Andrés Moreno, idolatran a Miguel San Marcos, no sé, a muchos pastores y los tienen en alto. Y yo creo que podemos tener un cariño a un pastor, podemos honrar a un pastor, pero no podemos pensar que son infalibles, sino que todo lo que recibimos siempre debemos escudriñarlo, si realmente, así como los cristianos de Berea, todo lo que recibamos debemos escudriñar si en realidad es cierto. Si es verdad, ahora, el cristiano no puede, es un pecado para el cristiano leer un versículo sin el contexto de todo el texto. Es decir, no lea solamente un versículo, no. Ese versículo tiene un contexto de razonamiento, de comprensión lectora. Ese versículo tiene todos unos demás versículos que le acompañan. A eso se llama contexto. No puedes leer un solo texto y decir, mira, aquí dice esto, y sin haber leído todo. Ahora, no solamente este contexto forma parte del texto, sino que ese texto y ese contexto se unen a otros capítulos. Y esos capítulos se unen a otros capítulos. O sea, la Biblia se concatena, se une, es un entrelazado. Todo está coordinado, todo tiene una coordinación. La Biblia es un libro excelente, es un libro ordenado, es un libro que realmente tiene una coordinación impresionante. No hay error en las escrituras. La Biblia y la palabra de Dios son perfectas, son perfectas. Así es, no puede equivocarse. Entonces, basado a que yo digo que Israel no es el pueblo de Dios, y tú que estás oyendo este video dices sí son el pueblo de Dios porque ellos lo son, porque la Biblia lo dice, entonces o bien tú o bien yo estamos equivocados. Pero tú quieres creer que tú estás bien y yo quiero creer que yo estoy bien, pero la única verdad es la que tiene la Biblia. Ahora, la Biblia no tiene mayor misterio que solamente saber leerla.
No necesitas profundizar tanto que solamente un poco de lectura. Que tienes que saber leer, o sea, tienes que saber comprender adverbios, sustantivos, adjetivos, porque hay cosas que la gente lee, por ejemplo. Ustedes han oído acerca de la teología del reemplazo, ¿verdad? La teología del reemplazo. La mayoría aquí habla de la teología del reemplazo cuando se tratan estos temas. ¿No? O es la teoría de la suplantación, le llaman algunos, ¿no? O la teoría de la sustitución o supersesionismo, o como les guste. Y esta interpretación, que es más o menos a medias del Nuevo Testamento, argumenta que la actual relación con Dios, con los cristianos, reemplaza, o sea, está reemplazando la relación que anteriormente tenía con el pueblo de Israel. O sea, en otras palabras, la iglesia reemplaza al pueblo de Israel. Y esa teoría teoría de reemplazo, al menos para mí, no es correcta, no es efectiva, no es efectivamente correcta. Pero tampoco podemos decir, hermanos, eh, a ver, para mí la teología del reemplazo es incorrecta y hasta ahí estamos de acuerdo, creo que todos aquí estamos de acuerdo. Pero no van a estar de acuerdo seguramente cuando yo les diga que Dios eh, no unió, y me gustaría que en los comentarios ustedes participen en esto, Dios no unió a este Estado de Israel. Ojo, pueblo y Estado son completamente diferentes, tienen una historia completamente diferente. El hecho de que gente de todo el mundo que se hace llamar judíos hayan sido reunidos para estar en esta tierra de la antigüedad llamada Israel, en la que hoy están, no quiere decir que ellos sean. Recuerden esto, hermanos. Satanás es un gran imitador. Satanás es un imitador espectacular. Satanás puede sacar un predicador evangélico, un ministro evangélico impresionante. Hermanos, ustedes pueden ver a Marcos Witt, por ejemplo. Ustedes saben la cantidad de gente que jala Marcos Witt, la cantidad de público que convoca Marcos Witt. Ustedes saben la cantidad de miles de personas que puede Guillermo Maldonado, Cash Luna, reunir en un estadio durante varias noches. Ustedes saben cuánta gente puede convocar Dante Hebel. Y ustedes creen que por más que son súper conocidos y hablan de la Biblia, ¿están en lo correcto? O sea, porque citan un versículo de la Biblia o porque ellos maquillan muy bien la teología, ¿creen que ellos están en lo correcto? Si tú crees que están en lo correcto, entonces no estamos hablando de nada. Pero yo, que soy un cristiano, que al menos, un poquito al menos, leo y estudio, yo estoy muy seguro que Guillermo Maldonado, Cash Luna, Marcos Witt y todo Canción Producciones hoy en día son agentes del demonio, son agentes demoníacos, son agentes satánicos. ¿O no están de acuerdo con esto? Son agentes satánicos, pero si tú le dices a un seguidor de Marcos Witt, le dices, oye, Marcos Witt está mal, este te va a responder inmediatamente, deja de tocar, no toques al siervo de Jehová. No toques al ungido. ¿Quién eres tú para tocarlo? Deja que Dios haga con él lo que tenga que hacer. Eso te va a contestar un seguidor de Marcos Witt. Y es más, van a agregar el siguiente comentario. Yo con las canciones de Marcos Witt he sido bendecido. Es más, me convertí a Cristo gracias a las canciones de Marcos Witt. Me convertí a Cristo gracias a los mensajes del pastor Maldonado. Que Dios bendiga al pastor Maldonado. Y bla, lo aplauden. Genial, el pastor Maldonado. Pero esa gente, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Marcos Witt, todos los días maldicen a Dios, por más que hablen de la escritura, por más que hablen bonito de la escritura. ¿Qué es lo que hacen ellos para convocar tanta gente? Tergiversar la escritura. Eso es lo que hacen ellos. Tergiversar la escritura, hacer de un versículo, maquillarlo y hacer que pase. Es lo que hace Satanás, es lo que hizo Satanás con Jesús. Le dijo, la Biblia dice, Jesús, que si te lanzas, eso, ¿te das cuenta? No, ángeles vendrán y no dejarán que tu pie tropiece en piedra. Satanás
es astuto, muy astuto para engañarte con un solo versículo o con dos, sacarlos del contexto. No estudiar. La mejor herramienta de Satanás es un cristiano que no estudia y que solo lee. Leer la escritura es como leer Condorito. Estudiar la escritura es tenerlo todo. La Biblia dijo, Jesús mismo dijo, escudriñad las escrituras. Vamos a, miren hermanos, escudriñad las escrituras. Y eso está en Juan 5:39. Pero si lo leemos así, miren, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. En ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La única forma que podamos conocer los pensamientos de Dios, la forma de Dios que tiene para actuar, entonces recién entenderemos, voy a poner un poquito más visible, ahí está, escudriñad las escrituras, ahí está, ahí se ve mejor. La única forma que podamos conocer a Dios es a través de las escrituras. Y la palabra escudriñar no es leer. Escudriñar es investigar. Es meterte profundo. Pero perdón, es meterte un viaje a lo profundo de las escrituras. Él te está diciendo, oye, métete a fondo, no leas solamente. Porque si lees vas a terminar cayendo en idolatría. Ustedes, por eso les repetía, miren hermanos, miren, vamos a ver aquí. La iglesia Rey Jesús del, del apóstol del diablo, Guillermo Maldonado, miren cuánta gente alberga, hermanos, miren cuánta gente alberga. Voy a ponerlo por aquí para que puedan ver, ahí está. Miren cuánta gente alberga. Pero es impresionante. Y cada uno de ellos defiende a su ídolo. Lo defiende a capa y espada. Con insultos. Lo primero que te dicen es que tú eres un blasfemo, un demonio, para hablar de un siervo de Dios. Y lo mismo sucede con el sionismo. Perdón por este preámbulo, pero me gustaría que usted razone, hermano. Muy, muy aparte de que yo esté equivocado, o tú estés equivocada, o equivocado, quiero que razones. No solamente te conviertas en un robot que dice, oye, he detectado que está hablando mal de Israel, maldito, maldito, maldito. No, 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 no me maldigas. Porque yo también, como tú, soy un cristiano que intenta buscar información en la escritura, porque la Biblia dice escudriña las escrituras. Y estoy investigando, y todo lo que voy investigando, voy enseñándolo. Y si algo tienes que enseñarme, enséñame, pero con sabiduría, sin insultos. ¿Por qué recurrir a los insultos? Si estoy equivocado, muéstrame la evidencia de tu equivocación, de mi equivocación, y yo podré refutarte. Si es que tengo con qué refutarte. Porque el que tiene la verdad bíblica en Cristo, no hay refuto. O sea, nadie te va a poder refutar. No hay que decir. Entonces, en este caso, eh, Israel no es el pueblo de Dios por la siguiente premisa que te voy a decir ahora. Primero, Dios siempre durante la historia, y me gustaría que me contesten esto, durante la historia, siempre cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, se creaba bueno, una diáspora, se dispersaban, Dios los dispersaba por aquí, por allá los desparramaba, ¿verdad? Por la rebeldía. Pero cuando Israel se arrepentía y volvía a Dios, Dios los juntaba. Pero siempre y cuando ellos se arrepintieran y reconocieran al Dios de Israel a través, ¿no? En este caso, bueno, a través del siervo que esté adelante. Nos arrepentimos, somos Israel y nos arrepentimos, Dios los juntaba otra vez. O sea, ese era el mecanismo que Dios tenía. Se portaban mal, inmediatamente los separaba, los dispersaba y se generaba la diáspora inmediatamente. Pero cuando ellos se arrepentían y volvían su rostro a Dios, Dios los juntaba. Pero hoy en día, hermanos, hoy en día, si esa es la conducta de Dios que Dios ha tenido durante todo el Antiguo Testamento y durante el Nuevo, cuando el pueblo de Israel
es dispersado en el año 70, el general Tito, cuando Jesús, ustedes se acordarán de este evento, cuando Jesús entra a Jerusalén, se queda un rato en el burrito, se queda ahí un ratito, después que fue, de que fue alabado con Osana al Altísimo, y ponían palmeras. Jesús entra con su burrito, entra con su burrito y se queda ahí un ratito. Mira Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas, pero no entendiste. No entendiste, fuiste bruto, dice Jerusalén. Bruto, bruto, torpe. No entendiste, cabeza dura. Por lo tanto, vendrán a ti y te derribarán. Destruirán todo de ti. Tanto así que no quedará piedra sobre ti. Luego de esa profecía, pasan los años. En el año 70 llega el general Tito con todo el ejército y derriban todo. Todo Jerusalén, todos los comienzan a destruir y es así, no quedó piedra sobre piedra. Se cumplió lo que Jesús había profetizado. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús profetizó esto? Justamente como castigo por haber rechazado al Maestro. O sea, ellos rechazaron al Maestro, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como castigo por no haberlos recibido al Mesías, Dios los vuelve a dispersar. Esa es la gloria a Él. Dios cumple su palabra nuevamente, los dispersa. Y esa diáspora duró mucho. O sea, se comenzaron a repartir por todos lados y gracias a, bueno, perdón, por consecuencia de esto, de esta destrucción de Jerusalén, todos los judíos se van dispersos nuevamente. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios a través de Cristo. Rechazaron a Cristo, que era el enviado de Dios, y Dios los dispersa. Pero acabo de decirles que Dios hacía eso siempre, ¿ah? Desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar de que Dios siempre, cuando Israel se apartaba de Dios, Dios los dispersaba, los sacaba, pero cuando se arrepentían los unía. Luego otra vez se portaban mal, se reponían rebeldes, Dios los dispersaba. Luego se portaban bien, los juntaba. En este caso, en esta última oportunidad que les dio con Cristo, no le dieron, no voltearon su rostro, le dieron la espalda a Cristo, mataron a Cristo. Los soldados romanos solamente pusieron los clavos, pero ellos mataron a Cristo. Fueron los intelectuales, los autores intelectuales de la muerte de Cristo. Le dieron la espalda a Cristo y Dios los vuelve a dispersar a través del general Tito en el año 70, cuando destruye Jerusalén, no dejando piedra sobre piedra, los dispersa. Pero Dios tendría que volverlos a juntar si se arrepienten. Si vuelven su rostro a Jehová y vuelven su rostro a Jesús y reconocen que Jesús es el Cristo, entonces en ese momento Dios los volvería a juntar. Pero la pregunta entonces es: ¿hoy en día Israel se ha vuelto a Dios? Respóndeme. ¿Israel se ha vuelto a Dios? Hoy en día tú vas a Israel y están alabando a Cristo. No, siguen odiando a Cristo. Hoy en día siguen odiando al Cordero y le siguen dando la espalda a Dios. Y es más, muchos de los judíos que están ahí, de los que están en Israel, porque no todos los que están en Israel son de Israel, como lo dice la Escritura. Sin embargo, en 1948 sucede que todos los judíos fueron traídos a la tierra prometida en Israel. Espérate un momento. Acá está pasando algo muy raro y tú tienes que contestarme. Si Israel, voy a esto. Si Israel no se ha arrepentido, ¿cómo es que Dios los vuelve a juntar? Espérate, si tú eres una persona, un cristiano que razona, por favor me gustaría que contestes esto. ¿Cómo es posible que Dios los vuelva a juntar si no se han arrepentido? Ahora tú me dirás: no, pero Dios hace lo que quiere porque Él es Dios. No, 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 pero Él nunca puede ir en contra de su palabra. Y en su palabra dice que Él haría esto, que cada vez que ellos se arrepientan, Dios los juntaría. Pero cada vez que ellos se apartaran, Él los dispersaría.
Si alguien tiene el versículo, no me acuerdo ahorita el versículo donde está eso, me parece que en Deuteronomio, no recuerdo muy bien, pero si alguien lo tiene, compártanlo, pónganlo ahí, péguenlo en los comentarios. Pero es así, Dios no va a ir contra su palabra. Él dijo que haría eso, que Israel sería dispersado cada vez que se aparten de Dios. Por lo tanto, si se arrepienten, los juntaría. Pero en esta oportunidad, en 1948, no se arrepintieron. Es más, los que juntaron a Israel, al nuevo Israel, no alabaron a Dios nunca. Nunca. Ustedes han leído, ustedes saben qué es la declaración de Balfour. Yo les quiero básicamente me gustaría que, que ustedes puedan investigar qué es la declaración de Balfour. Ahora, yo les digo algo, no sé si ustedes conocen a los Rothschild, pero ellos son dueños del 80%, si no es que más, 85 o 90% de Israel. Los Rothschild son los dueños de Israel. ¿Y tú sabes quiénes son los Rothschild? Adoradores del diablo. Luciferinos. O sea, ellos nunca van a arrodillarse ante Dios. Son ellos, los Rothschild, son los que van a formar parte de la camada de Satanás en los últimos tiempos. Cuando tú lees Apocalipsis, ahí están los Rothschild metidos. Y no solamente ellos, también otros más que participan en esta profecía. Ellos son los poderosos, son los dueños del mundo. Ellos tienen una participación mayoritaria en la compañía petrolera, por ejemplo, en la compañía petrolera Royal Dutch, el Banco de Inglaterra y el Banco de Londres, el mercado, una asociación de mercado. Ellos son dueños de Israel, fomentan guerras, ellos ponen presidentes, destronan reyes y mandaron a la quiebra a naciones. Su poder es impresionante y ellos son dueños de Israel. Yo no estoy en contra del pueblo de Dios, porque yo no, ¿quién soy yo para ir en contra del pueblo de Dios? Lo que yo estoy en contra, perdón, yo estoy en contra de la mentira. Quiero desenmascarar al falso pueblo de Dios creado por Satanás para engañar a los cristianos. Normalmente, por eso les comentaba de los Rothschild, ellos operan desde las sombras. O sea, los Rothschild son así, ellos están atrás, son como el Papa Negro. En el caso de Israel diseñaron la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y esperaron hasta 1917, cuando Gran Bretaña estaba en problemas. O sea, y eso deben ustedes saberlo por historia. Prometieron al gobierno inglés que meterían a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, obviamente al lado de Gran Bretaña, y de este modo asegurarían la victoria de Inglaterra sobre Alemania. Sin embargo, pidieron algo a cambio. ¿Qué pidieron a cambio? ¿Se acuerdan qué pidieron a cambio? ¿Qué pidieron Israel? ¿Qué pidió a cambio de todo este favor? Pidió Palestina. Ahí está el detalle. Ellos pidieron Palestina y así fue creada la declaración de Balfour. Ustedes deben buscar qué es la declaración, cómo surgió la declaración de Balfour. Es una carta, para resumirte más o menos, una carta oficial del ministro de Asuntos Exteriores del gobierno británico. Más o menos para que lo entiendas. James Balfour, o sea, que es una especie de... Ustedes conocen que es un varón, bueno, él es un varón Rothschild, varón con B grande para que me entiendas. O sea, ellos dicen que el gobierno, su majestad, manifiesta su apoyo al establecimiento, eso dijeron ellos, de Palestina, de un hogar nacional para el pueblo judío, y que se utilizaran sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de este jefe. O sea, ellos dijeron que Inglaterra, por favor, apoye el establecimiento de un pueblo judío en la tierra de Palestina, y que apoyaran este objetivo. A eso se le llama, eso de ahí, queridos hermanos, se llama sionismo. Y eso es parte de la historia. Me gustaría que lo pudieran ustedes estudiar. Y por eso, y algo muy importante en la historia también es que Palestina nunca perteneció a Gran Bretaña, jamás, sino a las personas árabes y palestinos que viven allí, que vivían o viven. Los Rothschild entraron, se hicieron cargo de la fuerza y evacuaron y mataron a millones de palestinos que vivían ahí, eran residentes. Aún en la actualidad, aún hoy en día, siguen matando gente, siguen matando y perpetúan este genocidio. Es increíble la creación del Estado sionista, porque ojo con esta cosa.
El Estado sionista de Israel es muy diferente que el Estado, que el pueblo de Dios, que es muy diferente. Pero ojo con esto, el Estado sionista, el sionista actualmente de Israel fue una injusticia enorme desde el principio. Y no es exagerado decir que podría disparar, desatar la Tercera Guerra Mundial todo esto. No es disparatado decirlo. Va a desatar esto la Tercera Guerra Mundial. Porque fue una injusticia terrible. Ellos entraron como de asalto. ¿Por qué? Porque no fue Dios quien les dio esa tierra, sino que Satanás los juntó. Porque no ves que no se arrepintieron, y la consecuencia de un arrepentimiento de Israel es que Dios los juntara siempre y cuando se arrepintieran. Pero en este caso no se arrepintieron. De hecho, el himno de Israel, que está aquí, ustedes lo pueden ver. Aquí está. El himno judío, este es el himno de Israel actualmente. Este es el himno nacional de Israel. En ninguna parte, hermanos, en ninguna parte de este himno, ustedes ya lo escucharán por su parte, en ninguna parte de este himno se glorifica a Dios. En ninguna parte se glorifica el nombre de Dios. En ninguna parte. Porque ellos nunca han tenido la intención. Y ustedes no me pueden decir, sí, pero mira que la Biblia, ellos siempre han sido rebeldes y que esto que el otro. Está bien, siempre han sido rebeldes. Pero el verdadero pueblo y el remanente que está en alguna parte de este planeta, sí, se mantienen rebeldes. Pero este Estado de Israel, el Estado sionista, no solamente no cree en Jesús, ellos están en contra de Dios en su totalidad. En su totalidad, de Jehová el Padre, como tú lo quieras conocer, de Jesús y de todo. Ellos están en contra. Ellos son luciferinos, son masones. Pero tienen la maquillada de cristianismo para que justamente no haya pues ese escándalo. ¿Me entiendes? El diablo no va a venir a decirte, oye, mira, soy diablo, te voy a engañar. No, eso no va a pasar nunca. Él te va a engañar con lo que a ti te gusta, escuchar el cristianismo. Pero Dios no es así. Él te da la verdad, y la verdad está en su palabra. Entonces, como les decía, esto puede desatar la Tercera Guerra Mundial, porque Israel controla el gobierno de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y más. Los Rothschild controlan Israel. Imagínense, eso tienen que saberlo. Originalmente, hermanos, los judíos no apoyaron el sionismo. Eso deben saberlo. Los judíos no estaban de acuerdo con esto. No, al principio no estaban de acuerdo con el sionismo por respeto a la Torá y a los profetas, quienes señalaron que por ejemplo, que ellos decían que la nueva Sion sería establecida por el Mesías. Paradójicamente, la falsa Sion fue establecida por un ateo, confeso, llamado David Ben Gurión. Ustedes búsquenlo. ¿Quién es David Ben Gurión? Este es David Ben Gurión. Acá está. Este hombre, David Ben Gurión, él es. Originalmente fue establecido por él, que es ateo. O sea, la falsa Sion que estamos ahorita viendo, el Estado de Israel, fue establecida por él, por el sionismo, por Ben Gurión. Por lo tanto, y según la religión judía, Israel es un Sion que no tiene la autoridad de Dios, como si la tuvo la antigua Sion, que terminó en el 70. Justamente cuando el general Tito entró a destruir Jerusalén y se cumplió la profecía de Jesús, ahí terminó la antigua Sion. Ahí terminó. Ahí acabó. Se dispersaron. Ya no más. Ya, ustedes deben saberlo eso. La escritura es bien clara. La escritura y la historia es bien clara. Sino que la gente no lo quiere entender. Ellos están cegados por el sionismo y levantan su banderita de Israel diciendo, oh, sí, ¿no? Vamos a ver un videito, hermanos. Le voy a poner un videito que me gustaría que usted pueda ver y a la vez estudiar y puedan. Este es un video del canal Escudriñando, que es el canal que por misericordia de Dios yo manejo. Se llama Escudriñando. Ustedes ponen en YouTube canal Escudriñando y ven todos los videos que tenemos. Pero este video que acá está, les voy a poner ahorita, es un video que habla sobre este tema. Y me gustaría que presten atención, por favor, un momento. Y ahorita se los pongo para que puedan estudiarlo. Hace más de 4000 años, Dios se le apareció a Abraham en Mesopotamia y le dijo:
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Abraham obedeció al Señor y se fue a la tierra prometida de Canaán, donde él vivió con su hijo Isaac y su nieto Jacob, quien más tarde fue llamado Israel. Israel y sus 12 hijos descendieron a Egipto debido a la hambruna en la tierra de Canaán, y allí se multiplicaron en una nación poderosa. Los egipcios se sintieron amenazados por la poderosa nación de Israel, la cual vivía entre ellos, por lo que los esclavizaron y amargaron su vida con dura servidumbre. Después de 430 años en Egipto, Moisés los lleva fuera de la esclavitud. Entonces atravesaron el Mar Rojo y llegaron a Arabia, donde recibieron la ley de Dios en el monte Sinaí. A la generación de israelitas que salió de Egipto como Moisés, no se les permitió entrar a la tierra prometida por su falta de fe en el Señor. Se vieron forzados a vagar en el desierto por 40 años, hasta que la nueva generación que creía en el Señor creció y entraron en la tierra prometida con Josué. Cerca de 400 años, las 12 tribus de Israel fueron gobernadas por jueces de acuerdo a la ley. Cuando ellos quisieron tener un rey como las otras naciones, Dios designó a Saúl para ser rey, quien reinó sobre ellos por 40 años, seguidos por el rey David, quien también reinó por otros 40 años. Y Salomón, el hijo de David, también reinó por 40 años. Durante el reinado de Salomón, el reino de Israel estaba en su punto más glorioso y el primer templo fue construido. Pero como el corazón de Salomón se apartó del Señor durante su vejez, Dios le dijo que 10 de las tribus no serían reinadas por su hijo. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel fue dividido y las 10 tribus del norte fueron reinadas por una serie de reyes malvados, que no descendían ni de Salomón ni de David. Este reino del norte conservó el nombre de Israel y eventualmente Samaria fue su capital. El reino más pequeño del sur fue conocido como Judá y Jerusalén fue su capital, y fue reinado por descendientes de David. Empezando en Segunda de Reyes capítulo 16, las personas del reino del sur fueron conocidas como judíos debido al reino de Judá. Y debido a la maldad del reino del norte de Israel, fueron derrotados y tomados prisioneros por los asirios. Los israelíes que quedaron se entremezclaron con las naciones paganas que llegaron y ocuparon la tierra. Estas personas serían conocidas como samaritanos, y las 10 tribus del norte de Israel nunca serán una nación nuevamente. El reino del sur de Judá eventualmente sería llevado cautivo a Babilonia como castigo por servir a otros dioses, y el templo sería destruido. Pero después de 70 años, los judíos regresaron a Judá, construyeron el templo en Jerusalén y continuaron siendo reinados por reyes que descendían de David. En el tiempo de Cristo, la nación de Judá era conocida como Judea y estaba bajo el dominio romano. Jesucristo y sus discípulos predicaban el evangelio por toda Judea, en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después de 3 años y medio de ministerio, los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías y convencieron a su gobernador romano que lo crucificara. 3 días después, resucitó entre los muertos y se mostró vivo a sus discípulos antes de ascender a la derecha del Padre en el cielo. Poco antes de ser crucificado, Jesús profetizó que como castigo por rechazarlo, Jerusalén sería quemada, el templo sería destruido y los judíos serían llevados cautivos a todas las naciones. Esta profecía fue cumplida en el año 70 después de Cristo, cuando el futuro emperador romano, Tito, conquistó Jerusalén. Alrededor de 1800 años, los judíos permanecieron dispersos por todas las naciones. Entonces, en 1948, sucedió lo imposible. El Estado de Israel fue creado y los judíos una vez más poseían la tierra prometida. Muchos cristianos han afirmado que esto es un milagro de Dios, pero ¿realmente fue un milagro del Señor? ¿O fueron fuerzas demoníacas trabajando en ello? Aquí, en el canal Escudriñando, tendremos la respuesta.
Bueno, hermanos, como ustedes están viendo, o han visto, el video es mucho más largo. Es un documental entero. Yo me van a perdonar, voy a permitirme compartirles el link aquí abajo. Eh, Aquí abajo lo voy a compartir el link. Ahí está, para que ustedes puedan ver todo. Para que ustedes puedan ver el video completo y puedan sacar una conclusión de todo esto, siempre con la escritura. Por ejemplo, acá veo algunos hermanos que de buen corazón, por supuesto, comentan. Yo quiero leer los comentarios de algunos hermanos que están poniendo aquí. Por ejemplo, David Montesinos dicen, lo correcto es escudriñar porque la salvación es personal y si yo llego y creo a cualquier predicador y si no está en la sana doctrina simplemente me iré al infierno. Es correcto. Ni siquiera lo que yo estoy hablando deben creerme. Lo que tienen que hacer ustedes es escudriñar la escritura y corroborar como los cristianos de Berea que todo esto realmente está fundamentado por la escritura. ¿De acuerdo? Dice José Ángel Erazo, dice Dios va a cumplir su palabra, aún con todo ellos se arrepentirán. Es que no, es que ellos están, ustedes hermanos, en este caso José Ángel Erazo, tú estás pensando en Israel. Cuando tú hablas de Israel, estás pensando en esto. Mira, te voy a explicar. Esto es lo que te han inculcado. Este país. Te han inculcado a ti, y eso es lo que tú tienes en mente, equivocadamente, de que todo esto, voy a poner el mouse aquí para poder explicarme mejor. Ustedes ven aquí que todo este país de aquí, todo este verde va a ser salvo. No, no, nada más se fuera. O sea, ni esto, excepto lo rojo porque es lo único que queda de Palestina, ¿no? Pero que todo esto Israel va a ser salvo, que todo Dios va a venir por ellos, ¿no? Y eso no es correcto, es que tampoco es bíblico, porque y cuando Dios se refiere a Israel, no está hablando de un país. Dios no está hablando de un país ni de una tierra, porque a Dios no le interesa ya la tierra ni el país. De hecho, Romanos 11 lo dice claramente, lo dice y lo explica muy bien. Dice, no, que Dios Romanos 2 me parece que es, que Dios ha reservado por amor a los padres un remanente que será salvo. Pero mira, un remanente significa algo pequeño, ¿verdad? Un remanente es todavía algo que sobró de algo, ¿no? Algo pequeño, es un pequeño remanente que, que sale de los tiempos antiguos. O sea, cuando Dios dice, ¿acaso Dios olvidó su pueblo, Israel? De ninguna manera. ¿Acaso Dios olvidó su pueblo? De ninguna manera, dice. Y eso es cierto. Dios no ha olvidado a su pueblo, ni lo olvidará jamás. Porque gracias a Israel, la salvación vino a nosotros. La salvación vino por Israel, por la terquedad del tiempo de los judíos de antes del año 70. Quiero que se entienda eso. Los judíos del año 70 atrás, antes de la destrucción de Jerusalén, de ellos estamos hablando, no del Estado de Israel de ahorita. Son dos cosas muy diferentes. Dentro del Estado de Israel se encuentran gente cristiana, se encuentra gente de todo tipo, pero no quiere decir que Dios va a venir por ese Estado, por este país. No, Dios va a venir por el Israel de verdad. Este país es la limitación creada por la ONU, por entes demoníacos. Y nosotros no nos regimos bajo entes demoníacos, sino nos regimos bajo los parámetros divinos. A eso voy. Entonces no va a venir por un país, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Comprendes? Para Dios, como dice la Biblia, entonces tendrías que leer este versículo que dice ya no hay, vamos a ver, ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ahí está. Gálatas 3:28 lo califica muy bien y dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, ya no hay judío, o sea, te das cuenta, a Dios ya no le interesa. Para Dios ya no es relevante que sea judío o que sea gentil, ni esclavo ni libre. Para Dios todos son uno siempre y cuando estemos en Cristo. O sea, nosotros por gracia somos israelitas, porque fuimos insertados en el olivo que es Israel. Esta es la plantita, bueno, o sea, esta es la plantita. Esta es la plantita y nosotros, la principal, que es Israel, y nosotros fuimos injertados, pero al ser injertados, aquí fuimos un injerto, fuimos metidos aquí. Eso quiere decir entonces que nosotros pertenecemos ahora a este centro, porque es más, estamos tomando la vida de este tallo.
Al ser injertados es que estamos ahí perteneciendo a ese centro, a ese elemento central. Y formamos parte de. Porque, y justamente, ahora que formamos parte de, y somos israelitas ahora, gracias a esto, gracias a esto es que Dios dice, ¿es acaso que Dios olvidó a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. Y por eso que por amor a los padres, a los antiguos, Abraham, Isaac, Jacob, todos, por amor a ellos, me he reservado una cantidad de hombres. Me he reservado un remanente para poder salvarlos, ¿verdad? Para poder salvarlos. Y ahora nosotros, Israel, que también somos nosotros Israel, somos israelitas de la nueva Jerusalén. Ya a Dios no le importa esta Jerusalén, porque esta Jerusalén de aquí es de la tierra, es un pedazo de tierra que no le importa. ¿Por qué crees tú que Dios está preparando la nueva Jerusalén? Porque esa nueva Jerusalén es para el nuevo Israel. Este Israel en la que nosotros fuimos injertados. Ahora nosotros somos israelitas, pertenecientes a la nueva tierra. Bueno, vamos a ver. Javier Carranza dice, por esto leo la Biblia, por esto lo que la Biblia dice que ellos no nos llaman la atención. No habrá tercera guerra mundial, no te equivocas, sí va a haber tercera guerra mundial, eso es un hecho. Mira noticias y te vas a dar cuenta. En la tribulación se arrepentirán, dice la palabra de Dios. Es que eso no dice la palabra de Dios, que en la tribulación se arrepentirán. Eso no es bíblico. Preséntame el versículo. Perdón. Preséntame el versículo que diga que en la tribulación se arrepentirán. Eso que tú crees, eso se llama sionismo. Porque no es correcto, no es bíblico lo que tú dices, porque en la tribulación se arrepentirán. Está mal, y encima ahí hay otra contradicción, porque tú estás pensando que la tribulación es una etapa de 7 años, y eso es otro tema muy aparte. Hermanos, tengan cuidado con lo que estudian. Hay mucha gente, mucho agente satánico metiendo su doctrina a la iglesia de Cristo, aprovechándose de que los cristianos no estudian, sino solamente leen y escuchan mensajes por internet. Eso no es estudiar. Stuart López dice, ¿y por qué no vas en persona y se los dices y se los dices y declaras en la cara, verdad, que sos un bobo? ¿Se dan cuenta? Ya comenzó a insultarme. ¿Qué gana insultándome? ¿Ustedes pueden ver el amor de Cristo a través de esta persona? Yo no le he insultado, no lo conozco, no soy nada. Estoy dando estoy ofreciéndole a ustedes, hermanos, algo que yo he estudiado, algo que yo estoy leyendo, algo que me ha costado un sacrificio de horas y de días de estudio, de leer y leer, y viene él y me dice bobo, me dice tonto, me dice cualquier cosa, menospreciándome. ¿Por qué? Porque no soy un predicador famoso. Tampoco quiero serlo. Yo lo que estoy haciendo aquí es compartir lo que buenamente yo he aprendido y estoy estudiando. Y descubriendo en la Biblia cosas que nos están engañando, porque la Biblia dice, mirad que nadie os engañe, dice Jesús. Y corroboro la escritura con el carácter de Dios, cómo se comporta Dios, qué es lo que piensa, cómo ha actuado siempre, qué decisiones ha tomado frente a qué circunstancias, etcétera de cosas. Pero viene él que solamente escucha mensajes por internet o es un judío declarado o qué sé yo, y simplemente me derribo a todo eso. Si ustedes tienen algo mejor que ofrecer, hermanos, coméntalo, pero sin insultos. No insultes, que eso no habla bien de ti como persona. De hecho, habla muy mal de tu educación incluso. José Ángel Erazo dice, sos un enemigo de Israel. Yo no soy enemigo de nadie. El único enemigo es Satanás. Yo no soy enemigo de nadie, hermano. Nadie. Yo lo que estoy haciendo es volcar una información, dar una información. Si tú me dices que soy enemigo, tú estás diciendo algo que no sabes. ¿Cómo puedes juzgar de mi corazón algo que tú no... Yo no soy enemigo. Yo estoy dando una información para que ustedes puedan corroborar en sus casas. Para que puedan estudiar y no solamente venir idólatramente, idolátricamente, por decirlo así, no sé si sea un neologismo o está bien dicho, pero para que ustedes puedan llegar a sus casas, investigar lo que yo estoy diciendo a través de la historia y a través de la Biblia y puedan corroborar. Yo no estoy dando una doctrina ni es un dogma, es una información que estoy dando y es lo que ha sucedido y no les he contado ninguna mentira, es lo que realmente está en la escritura.
Dice Arilio Saavedra, Israel será salvo en Hashem con salvación eterna. Por acá dice, dice Hashem. Así, Isaías, y eso es correcto. Pero recuerda que Dios es un Dios profético, Dios es un Dios de profecías. Y cuando Dios habla de Israel, a manera de profecía, regularmente se refiere al Israel antes del año 70 y también al Israel, incluyendo los israelitas que somos nosotros, los injertados también, es decir, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. En otras palabras, no existe israelita, no existe judío, no existe nada, solamente existe el pueblo de Cristo, un solo pueblo, incluyendo los judíos de nacionalidad o de tierra y los cristianos en fe. Y todos somos uno solo en Cristo. Es simple de entender, ¿no es cierto? Bueno, acá vemos otro. A ver, dice acá. Dice: Ustedes, Israel, son hijos de Hashem, su Dios. Deuteronomio. Ya. Mi siervo David, el rey, será en la era mesiánica. Dice: mi siervo David, el Mesías, será en la era mesiánica rey sobre ellos, y un solo pastor habrán todos. En mis justicias encaminarán, y mis leyes cuidarán y les cumplirán. Mi siervo David sobre. Sí, amén. Gloria a Dios. Mi siervo David. Sí, yo lo acabo de leer. Lo está repitiendo, me parece. Ya. Dice Nilda Pozo: hermano, Dios te bendiga, estos son lobos chismosos. Bueno, me gustaría que simplemente no insultaran, ¿no? Porque yo creo que insultar no hay cabida en un insulto. No tienen por qué insultar a nadie. Simplemente compartir una idea. Yo no estoy maldiciendo a nadie. Lo que estoy haciendo es compartir una información. Y acá hay otra información, más todavía, porque todos los cristianos hacen ver a Dios como que existiera un Dios. Y si existiera el Dios que ellos piensan, parecería poco probable que actúe como un agente de bienes raíces. La justicia y la equidad deberían significar más que las escrituras si apoyan la guerra y el genocidio. ¿Cómo un cristiano puede apoyar el genocidio? Ustedes dirán: oye, mira que las naciones que rodean a Israel también asesinan y matan. Sí, lo hacen, hermanos. Irán, Irak, Siria, todos esos que persiguen a Israel actualmente lo hacen, y también matan. O sea, también cometen genocidio. Pero los cristianos no creen que Siria, Irán y las demás naciones sean pueblo escogido de Dios. Ellos creen que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y lo gracioso es que Siria, Irán, Irak, todas las demás naciones que rodean a Israel y matan, hacen lo mismo que Israel, porque Israel también mata. Pero los cristianos dicen en su lógica: ellos matan porque se están defendiendo, y ellos sí tienen permiso de matar de parte de Dios, tienen derecho de matar niños, de matar lo que sea, porque ellos son el pueblo escogido de Dios, y como ellos son el pueblo escogido y la niña de los ojos, la niña de sus ojos de Dios, ellos sí pueden matar. Gloria a Dios por ellos, porque ellos, no importa, ahorita matarán niños y todo, y no tendrán compasión, porque algún día ellos se arrepentirán y irán al cielo. Ellos ya son salvos. Uno por ahí, un disparatado, me dijo: ellos ya son salvos, tienen el cielo ganado. ¡Ah, wow! Entonces Jesús fue un tarado que vino a morir aquí por gusto. Saca un poco la lógica. ¿Para qué Cristo vino a morir si ya ellos son salvos? ¿Que por nosotros? ¿Que no dice la Biblia que Él vino a morir por todos? Por todo el mundo. Por cuanto Dios amó el mundo. No dice Juan 3:16: porque de tal manera Dios amó el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no solo los gentiles, sino que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso dice la Escritura. Y ese versículo, Juan 3:16, leyéndolo profundamente, se desprende todos los demás: Gálatas 3:28, Romanos 11, Romanos 2, Isaías, de Deuteronomio, todos. Porque los judíos actualmente los judíos no están en Israel, o al menos no necesariamente están dispersos. Porque la Biblia dice que así es, están dispersos. Dios no los ha juntado porque ellos no se han vuelto a Jehová.
porque ellos no se han vuelto a Dios, están dispersos. Los que se han juntado ahorita son generación, son creación de Satanás. Es un país falso, hermanos. Por favor, saquen un poquito de lógica, no hace daño. Y pese a que les estoy mostrando datos bíblicos y aún así no me creen. Hasta el año 70, hermanos, Sión, el pueblo que Dios le tenía estima, fue hasta ahí. Porque Dios los dispersó. A ese pueblo que Dios estima y que Dios ama, el pueblo territorial, el geográfico, los dispersó. A esa gente, y ni siquiera como pueblo los ama, sino, me refiero, no los ama como porque son de Israel, sino por amor a los padres. La Biblia dice por amor a los padres, no porque sean de Israel, del país, sino por amor a Abraham, a Isaac, a Jacob, que es Israel. Por amor a ellos es que ese remanente va a ser salvo, no porque sean del país, del Medio Oriente. ¿Se entiende? Bueno. Y por cierto, yo bendigo ese remanente que son de los padres de aquella nación de Israel que murió hace años. Y que este Israel hoy en día, ya les expliqué de los Rothschild, ya les expliqué de la declaración de Balfour, cristianos apoyando el genocidio, cristianos apoyando, creyendo que el genocidio viene del pueblo de Dios y que ellos están permitidos de matar. Hermanos, los Rothschild son dueños de Israel y los Rothschild son dueños del planeta. Todo y cualquier cosa de valor monetario, Monsanto, Reserva Federal, la OTAN, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, etcétera, todos son de ellos. Más de 700 billones de dólares. Nuestro planeta está siendo destruido por la familia Rothschild. Está siendo destruido por ellos. ¿Sabían, hermanos, sabían ustedes que ustedes, no sé si ustedes saben qué es la Knesset? La Knesset, el Museo de Ciencia, el Museo Rockefeller de Jerusalén, fueron financiados y construidos por los Rothschild. ¿Ustedes saben que esto fue con plata de ellos? Es increíble. Y encima hay un rumor más grande todavía, que la posición de los edificios y sus fechas de construcción cuentan una historia de fechas, espadas, arcos, flechas y escudos. El diagrama sería una representación del proyecto para una dictadura científica global. Es decir, que ellos han formado los edificios, fechas y todo para poder gobernar al mundo a través de lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial. Es increíble, increíble, hermanos. Por eso les digo, ustedes deben estudiar las escrituras y la historia para que no sean engañados, hermanos. Dice Beto Mendoza, amigo, ora por el Israel, así como tú dices que Israel no es de Dios, también otros son iguales. Tu país está tan pecador como Israel. Es correcto, Beto. Beto ha dicho algo muy cierto. Mi país es tan pecador como Israel. Israel es tan pecador como mi país y cualquier otro. Israel, ustedes no sé si saben, voy a poner aquí. Israel, capital LGTB. Israel fue elegido como capital de la comunidad gay, de la comunidad LGTB. Tel Aviv fue nombrada por la misma comunidad como la capital. Ahí está la bandera de Israel con los colores de la comunidad gay. Y ustedes pueden ver que todo esto que estoy mostrando está en Tel Aviv. Ustedes pueden ver ahí los kipás. Todo esto está sucediendo en Israel e Israel aceptó. Y creo que, si no me equivoco, no espero equivocarme, pero yo he leído un artículo en el que el 80% de Israel apoya a la comunidad LGTB y un gran porcentaje, no recuerdo cuál, pero un gran porcentaje del país forma parte de la comunidad, de este colectivo LGTBI. Y desde aquí, desde Israel, han salido todas los lobbies a todos los países y eso lo sabemos todos. Por eso le digo, este país es tan pecador como cualquier otro, y el cristiano piensa que ellos se van a arrepentir algún día. Y no, o sea, lo que Dios ha reservado es un pequeño remanente, que Dios ha reservado, Él, a su propia, a su autoridad, a su placer. Él simplemente ha reservado a un remanente, pero a ese remanente, no al país, solo al remanente, hermanos, no al país.
Ningún país se va a librar del juicio de Dios, ninguno. Ninguno. Es que ustedes están, el cristiano está pensando que estos judíos de aquí, perdón, estos israelitas del país de Israel, que estoy mostrando en pantalla, es descendiente de David. Están pensando que estos de aquí que son de Israel, estás pensando tú que los dos son hijos de Abraham. Y ese es el error. Ahí está el error. ¿Te das cuenta? Ahí está el error. Porque ellos son Ashkenazi. Son judíos Ashkenazi, mezcla de otros países. Es como que mi esposa y yo tenemos un hijo en Israel y luego mi hijo crece en Israel y se vuelve judío con su barba y su kipá y toda la cosa. Pero no, él no forma parte de la cultura judía ni de la historia, perdón, ni de la historia. Perdón, me parece que mi micrófono está fallando un poco. No forma parte de la historia. Entonces yo no puedo decir mañana más tarde, mi hijo va a ser salvo sí o sí porque Dios ha prometido a todos los judíos y mi hijo es judío de nacimiento. No. O sea, para tal caso, hermanos, los judíos, como han sido dispersados por todo el mundo, ustedes saben eso, ¿no? Fueron dispersados en el año 70 y siguen dispersos por todos lados, pues ellos tuvieron hijos con otras naciones. Se mezclaron y hay algunos que no se mezclaron y yo creo, personalmente creo, que esos que mantuvieron su creencia de no mezclarse con otras naciones por obediencia a Dios, porque eso es lo que Dios había dicho, ese es el remanente que Dios va a salvar, aquellos que se formaron puros. Pero todo Israel, hermano, el país, el Estado de Israel no tiene nada que ver con Dios porque ellos se han mezclado con todo el planeta. Es más, tú que me estás escuchando, hazte un examen de ADN generacional para que veas que tienes sangre judía. Tú que estás viendo este video, tienes sangre judía. Por favor. Es increíble cómo el cristiano ha formado idolatría en su mente por escuchar a estos pastores sionistas que engañan a multitudes, como Guillermo Maldonado, Dante Hebel, John Hagee, no sé cómo se llama, el otro, Kenneth Copeland, Benny Hinn y cuánta más lacra que satánica, hermanos. Pero bueno, eh, vamos a leer. Por aquí dice, deberías estudiar sobre la élite veneciana. Sí, yo la he leído, hermano, la he leído. No creas que no, pero lo que yo me estoy fundamentando ahorita en la escritura. Dice, los Rothschild no son nada para Dios. Y no lo son, hermano, no lo son. La iglesia realmente tiene el verdadero poder, dice Beto Mendoza, poder por muy encima de toda esa élite. Lo que pasa, Beto, es que la Biblia dice que nosotros vamos a ser sometidos a través del poder del demonio y de Satanás. Todo el libro de Apocalipsis habla acerca del sometimiento de los cristianos a través del poder de Satanás. Y Satanás perseguirá a los cristianos y los encontrará y los matará. Y eso obviamente los agentes que harán eso son los Rothschild. Ya desde ahorita lo están haciendo, mi hermano. Este colectivo LGTB, la pedofilia, la NAMBLA, todos estos colectivos que han salido son colectivos de los Rothschild, de los judíos. Y eso no lo puede negar nadie, esa historia. Y nosotros seremos sometidos a través de esta élite. La élite nos someterá, eso no es una profecía innegable. ¿Sí? Entonces, eh, Israel como el Estado creado por la ONU, apoyado por la ONU, creado por los Rothschild, eh, cuyo himno nacional no tiene nada de Dios, cuya constitución no tiene nada de Dios cuyos principios religiosos van contra Dios, como por ejemplo les comentaba que el Talmud que ellos tienen, el Talmud es una creencia, es una escritura de las creencias o de las tradiciones judías, escritas en varios tomos, son un montón de libros. Y el Talmud afirma en uno de esos tomos que ellos están contentos de haber matado a Cristo porque Cristo era una especie de Balaam. Una especie de... ¿Se imaginan? Luego después dice que Jesús es el hijo de una prostituta llamada María y de un soldado romano llamado Pantera. Eso dice el Talmud judío, y si alguno de ustedes lo quiere corroborar, busque la forma de cómo hacerlo. Yo ya lo hice, pero
búsquelo, ¿de acuerdo? Ahora, Israel fue declarada capital de la comunidad LGTBI, ya ustedes ya lo saben, y ellos aceptaron, ellos dijeron sí, nosotros amamos a todos los gays y perfecto. Para ellos está bien. Ya saben por qué, porque ellos no son ellos no son el pueblo de Dios, sino que ellos son una imitación de Satanás. Son imitación, ¿de acuerdo? No son parte de la promesa de Dios. De hecho, muchos dicen, maldeciré a los que, no, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Ahora, ese versículo, que es en Génesis, que es una promesa que Dios le hizo a Abraham, vamos a buscarla aquí. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te bendijeren. Génesis 12:3, donde dice, bendeciré a los que te... ustedes lo saben, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, aquí hay una cuestión muy importante, porque miren, yo publiqué hace unos días acá atrás, en el grupo de Armando Alducin, hice una publicación que decía, bendita la tierra de Irán, Dios bendiga a Irán, a Siria, a Rusia, a Corea del Norte, a China, Dios bendiga a todos. Y lo hice, ¿sabes por qué? Para poder desnudar a los sionistas, porque ellos dicen que Israel solamente puede ser bendecido, más las naciones que están en contra de Israel no. Pero acá dice Dios, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero ¿cómo podrían ser benditas en ti? ¿Cómo podría Dios bendecir? ¿En quién? ¿En Abraham? Pero ojo, si Abraham ya iba a morir, ¿cómo? O sea, Abraham murió, es un ser humano que murió. Él no puede ser idolatrado por nadie, murió, simplemente. Y entonces, ¿cómo es que puede ser, cómo puede ser que Dios le diga a él, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra? Es por medio de Cristo, hermanos. Acá está hablando de Cristo. Dios está hablando, es que para Dios el Padre, Cristo es el centro de toda su palabra, Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque Abraham es conocido como el padre de la fe. El padre de la fe. Y si Abraham es conocido como el padre de la fe, entonces, si él es el padre de la fe, los hijos en fe son los hijos producidos en Cristo. Por lo tanto, todos los que nacen en Cristo son hijos de fe, descendientes de Abraham, en fe. Por lo tanto, Abraham es el padre de toda la descendencia de cristianos en el mundo. Ojo, cuando digo cristianos solamente hablo de los que siguen su palabra en Cristo, de los nacidos de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, Dios dice acá, bendeciré a todas las familias de la tierra. Este versículo es importante porque aquí dice, vamos a ampliarlo un poco. Acá dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ojo, hermanos, miren lo que dice el versículo 2, haré de ti una gran nación. Y como les dije al comienzo de este video, Dios siempre conecta otros versículos. Miren aquí lo que dice Dios. Miren lo que nuestro Dios es precioso, hermanos, es precioso, es hermoso. Miren lo que dice aquí. Miren lo que Dios le dice a Abraham, y haré de ti una gran nación. Y si ustedes se dan cuenta, geográficamente Israel no es grande. Ahora, si tú me puedes decir, no, yo no digo de gran nación, yo hablo de reputación. Dios hablaba de reputación, que será grande entre las naciones. Bueno, Israel ahorita no es grande, es mal vista por todo el planeta. Por eso que se quieren deshacer de Israel. Porque Israel se metió a Palestina a destruir y quitarle cosas. Y no solamente eso, sino que Israel, cuando hablo de Israel, hablo de los Rothschild, o sea, de los verdaderos dueños. Porque los dueños de Israel son los Rothschild. Ya les mencioné al principio de este video quiénes son los verdaderos dueños. Esos dueños, los Rothschild, oprimen a todas las naciones, oprimen a todos. Ellos controlan el mundo, hermanos, controlan el mundo. Si tú ves a África pobre, es porque ellos quieren que sea así. Cuando tú ves a África, niños muriendo huesito, es porque ellos quieren que sea así. Los Rothschild. El mismo Papa, el Papa Francisco, le besa la mano a los poderosos judíos. Hermano, es increíble. ¿Cuándo pasó eso, hermanos, en la historia? Por favor. Dice, haré de ti una nación grande. Y cuando habla de nación grande y le dice encima, te bendeciré y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición. Mira lo que dice aquí. El pueblo de Dios. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Y qué somos? Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nación santa. Haré de ti una gran nación. Y aquí dice nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es increíble cómo Dios conecta estos dos versículos para que lo entiendan mejor. Esa gran nación, porque aquí Dios está, en Génesis, Dios está dándole a Abraham la magnificencia. Mira las estrellas del cielo. Mira las estrellas del cielo. Así será tu generación. Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo, Abraham. Y las estrellas del cielo son incontables, hermanos. Son incontables, son infinitas. Por lo tanto, nosotros, los nacidos en Abraham, en fe, en Cristo, somos incontables. ¿Tú sabes cuántos somos en el mundo los que seguimos en fe a Cristo? O sea, nosotros somos Israel ahora injertados en esa nación. Mas el Estado sionista de Israel, que fue creado por los Rothschild, nada tiene que ver con Dios. Ahora me entienden. Son dos cosas diferentes. Completamente. Y cuando dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, está hablando igual de Cristo. Está hablando de Cristo. ¿Y por qué? Porque bendecirán en ti todas las familias de la tierra. Si tú quieres ponerle paréntesis aquí, puedes ponerle si tú quieres, pero estarías adulterando la palabra, porque podrías poner aquí tus paréntesis, como buen sionista que eres, podrías poner tus paréntesis y decir, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, excepto Irán, excepto Siria, excepto Rusia, excepto China, excepto, ¿no? Dios quiere bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero ¿cómo las bendice? Cuando tú le dices a una nación, sea tu nación bendita, le estás diciendo, en otras palabras, que la única forma de que sean bendecidas es con la salvación de Cristo. ¿Y cómo se obtiene la salvación? A través del perdón. Simple como eso. A través del perdón de Cristo. Bueno, leo comentarios entonces. Dice Adrián Ogas, bendecir a Israel es bendecir a el pueblo, esté o no esté en la tierra de Jerusalén, sean o no judíos, sino a la descendencia que ha sido de Abraham. Es que Dios no pide que bendigas a nadie. O sea, me refiero a que tampoco te digo que no lo hagas. Pero a lo que voy es que todo cristiano que bendice a Israel lo hace porque otros lo dicen. Pero en la historia, nunca, ningún apóstol, ningún cristiano en la antigüedad, en el Nuevo Testamento, ni el apóstol Pablo, ni Esteban, ni Pedro, ni nadie, nunca dijeron bendito sea Israel. Nunca. Porque eso no existió jamás. Eso del sionismo es nuevo. Recién ha salido. Eso es fresquito. O sea, ninguno en la antigüedad hizo lo que hoy se está haciendo. Nunca pasó. Nunca. Nunca, hermanos. Nunca nadie quiso bendecir a Israel porque no es necesario. A Dios no le interesa ya, hermanos. Ya no hay Israel, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esto. Hay un solo pueblo. Acabo de leerles eso. Ya no existe nada más que un solo pueblo, uno solo. Son uno, todo. En Cristo. Las bendiciones de Abraham nos alcanzan en Cristo, dice Pablo, Gálatas. Exactamente, porque somos nacidos en fe. Dice, gran nación por poder, dice, tus argumentos son muy pobres, se nota tu odio. Mi odio, yo no tengo odio a nadie y te ríes encima. Para mí tu comentario es inmaduro, porque yo no estoy odiando a nadie, yo estoy dando una información y estoy leyendo las escrituras. Y creo que los cristianos que tienen coherencia y criterio pueden entenderme. Los que son idólatras, porque acá lo que estamos viendo simplemente es adorar a Dios. Creo que estamos en comunión. Mi intención es adorar a Cristo. Yo en ningún momento quiero ir en contra de mi Señor. Bajo ningún término mi intención es ir en contra de Dios ni fomentar el odio de nadie. Lo que yo estoy intentando es destruir la idolatría generada por cristianos que se han confundido. Gracias a que pastores inescrupulosos como Guillermo Maldonado, Cash Luna y a los que más he mencionado,
han corrompido la doctrina de Cristo que fue dada a los apóstoles, hermanos. O sea, dígame solamente un apóstol, un solo apóstol que haya predicado bendiciendo a Israel o que haya puesto su banderita de la estrella de David en sus templos. Ninguno. Ninguno, hermanos. Por eso les digo, o sea, vamos, regresemos a la escritura, vayamos a la escritura. Pedro dice, Adrián Ogas, Pedro escribe en su primera carta a los expatriados de la dispersación. Exactamente. Yo como les digo, en el año 70 acabó todo, hermanos. Cuando el general Tito destruyó Jerusalén, ahí acabó el Israel geográfico. Este Israel que estamos viendo aquí es el estado satánico creado por Satanás, por agentes satánicos. Y eso no lo digo yo, hermanos, lo dice la historia. ¿Y por qué digo eso? Porque la historia, agarra cualquier, no, cómprate un diario, anda a una hemeroteca, hermano. Vean, vayan a una, perdón, vayan a una hemeroteca y van a ver por noticias antiguas que el Israel de ahorita fue creado por los Rothschild. Ya les expliqué al comienzo del video quiénes son los Rothschild, quiénes son ellos y de quiénes forman parte y qué hacen, de quiénes son dueños. Bueno, en síntesis ya creo que me van entendiendo la idea. Yo como les digo, lo que intento es ayudar. Dice, hermano, todo lo que hace la élite es por voluntad de Dios. Él tiene el control de los mismos Illuminati. Exactamente, eso es hermano, mira, hay una cosa muy importante. Dios tiene el control, pero no tiene la decisión. O sea, que todo está bajo la voluntad de Dios es correcto. Y que todo Dios lo está controlando, eso es correcto. Pero de que sea la voluntad, de que los Illuminati adoren a Satanás, no, eso no. Cada quien toma una decisión y su decisión tendrá una consecuencia. Y esa consecuencia la tienen que asumir. El hombre ha optado por darle la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios, tiene que asumir una consecuencia. Israel lo asumió dándole la espalda a Dios, matando al Mesías, porque ellos mataron a Jesucristo. Israel, los judíos, el reino del sur de los judíos, mataron a Cristo. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como castigo, la consecuencia fue dispersarlos. Los dispersó por todos lados. Pero el cristiano no quiere creer esto. El cristiano no quiere creer en la escritura. Yo les he dicho la verdad, lo que está en la Biblia. Los judíos fueron dispersados. Y no van a ser no se van a reunir otra vez hasta que reconozcan que Jesucristo es el Señor. No se van a volver a reunir. Y tú te tienes que preguntar, entonces si no se van a volver a reunir, ¿cómo es que están reunidos ya ahorita y se llaman Israel? Ahí está, pues, hermano. Esa es la respuesta. Satanás creó un pueblo, creó un estado, un lugar llamado también Israel, para engañar a los cristianos y fomentar la idolatría. Ustedes ven cómo me escriben, hermanos, en los comentarios. Me dicen que tengo odio, me dicen que fomento el odio. Yo no estoy fomentando el odio. Sé razonable, hermano. Yo no estoy fomentando nada. Estoy comentando simplemente parte de la historia y leyendo la escritura. Es así. Dice, Marcos Lagos dice, ahí estás equivocado. Me gustaría saber en qué. Dice, debes usar la terminología bíblica correcta, hermanos. Decir que ya no hay judío ni griego es declarar que no Dios hace excepción de personas y eso siempre ha sido así. Por esa razón Ruth aceptó parte del pueblo de la ramera. Bueno, yo he usado la terminología cristiana, bíblica, perdón, que dice decir que ya no hay judío ni griego es declarar que no Dios hace. Es que eso dice la Biblia, no hay judío ni griego. Ya no hay. Que todos somos uno en Cristo, dice la Biblia. Eso es lo que acabo de leer. Luego dice acá, Alirio Saavedra dice, ¿Jesús es Dios? Sí, es Dios todopoderoso, Jesucristo. Dice Marcos Lagos, sus raíces no son de los Rothschild, están en el Hijo de la Promesa. No, Marcos, estás mal, eso no es parte de la historia ni de la Biblia. Estás en lo incorrecto, porque al parecer tú no has visto todo el video, estás viendo la mitad. Yo ya expliqué. Y con evidencias, me gustaría que tú revises, no solamente te cierres y digas, no, yo creo que ellos son. No. Yo te pido que como buen cristiano y como los cristianos de Berea, que examines esto y lo estudies, hermano, con todo corazón te lo digo. Examina y estudia.
Nada más. Si yo estoy equivocado, Dios te va a dar a ti la luz y te va a dar a ti el entendimiento para que te des cuenta que yo estoy equivocado. Pero si no estoy equivocado, Dios te va a guiar por la verdad. Te va a guiar por donde tengas que ir y vas a ver que vas a conocer. Yo no tengo la verdad, hermano. Yo soy un simple. Yo no te estoy diciendo a ti que me estás viendo ahorita por la pantalla. Créeme. No, no te estoy diciendo eso, hermano. Si alguno de ustedes está pensando que yo estoy obligándolo a creerme, no, no es así. Porque yo no soy ningún falso profeta ni nada. Yo estoy exponiendo lo que yo he estudiado, lo que yo he estado viendo. Y les repito, esto solamente es un compartir. Es un compartir. Está en ti investigar sobre este tema, buscar por todos los medios posibles, sobre todo los bíblicos y los históricos, saber y comprobar que todo esto es o no verdad. A ver, dice, sus raíces no son, es que, como les dije, las raíces, Marcos Lagos, este Israel, el creado en 1948 y regresan a la tierra del Medio Oriente y se insertan en la tierra de Palestina, ellos no son, los que pidieron ese favorcito, no son los judíos de Dios, son los Rothschild, agentes satánicos luciferinos, confesos incluso. Son confesos, tú sabes quién, por eso te le digo, busca quiénes son ellos, los Rothschild. Y cuando tú sepas quiénes son ellos, entonces sabrás quiénes son los dueños y quiénes son los artífices de la creación del Estado sionista de Israel. Y ojo, cuando tú hablas en contra de este Estado sionista de Israel, te dicen antisemita. Y no tiene nada que ver. Porque yo no odio a nadie, hermano. Yo bendigo a todas las naciones. Yo bendigo al Estado sionista de Israel. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, para que la salvación pueda llegar a todo israelita posible. Para que pueda llegar a todo. Pero también, así como bendigo a Israel, bendigo a Irán. Y bendigo al presidente de Irán para que Dios pueda bendecir al presidente de Irán y le llegue la salvación, la oportunidad de salvación. Bendigo a Irán, bendigo a Rusia, bendigo a Corea del Norte, bendigo a China, bendigo a Irak, bendigo a todas las naciones que están en contra de Israel, también los bendigo. Así como bendigo a Israel. Porque a mí Dios no me ordena que bendiga a Israel solamente, sino que acá dice, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y la única forma que sean bendecidas es por medio del perdón de Cristo. Es la única forma. A ver, dice Capeto Mendoza, dice, Dios es el dueño de todo, no los iluminados. No, Dios es el dueño de todo, claro. Eso dice la Biblia, que Dios es dueño de todas las cosas. Fueron hechas por Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Pero eso no quiere decir que no. Pero también dice la Biblia que el Dios de este siglo es Satanás. Y acá dice, el Dios de este siglo, dice acá, hermanos, el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Dios de este siglo, y como está en minúscula, el Dios de este siglo se habla de Satanás, o sea, Él es el Dios de este siglo. ¿Ah? Él es el dueño de no el dueño del mundo, del planeta, no, Él es el dueño del sistema, es el que mueve el sistema. Y eso se tiene que saber. Ustedes tienen que saber que este sistema es movido por agentes satánicos, y para poder conocer de qué debemos defendernos, justamente debemos conocer quiénes son los agresores. Quiénes son los que nos engañan. Y ya saben ustedes quiénes son. Ahora ya están sabiendo, ¿verdad? Y ahora tienen que buscar. Siempre dice la Biblia, escudriña y mirad que nadie os engañe. Cuando Jesús dijo mirad que nadie os engañe, y acá está, mirad que nadie os engañe. Eso está en Mateo 24, 4 al 14. Por acá dice, respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Este versículo es muy importante porque él dice, mirad que nadie os engañe. Es decir, tienes que estudiar lo suficiente para poder no ser engañado. La única forma de no ser engañado es exactamente esa, estudiar.
estudiar. Y les voy a poner este video como última parte, última vez, para que ustedes puedan darse cuenta, a los que no han visto el video, puedan un poco entender de qué estoy hablando. Y con esto quiero terminar. No, Beto Mendoza, no, nunca dije del planeta. Si lo he dicho, me corrijo y pido perdón. Nunca dije que es dueño del planeta. Satanás es dueño del sistema de este mundo, a través de los Rothschild y todo lo que vemos en televisión. Vemos programas que, por ejemplo, Netflix está lleno de homosexualismo, lleno de lesbianismo, lleno de la comunidad LGTB. Intentan todos los días, Satanás intenta homosexualizar y sexualizar a nuestras niñas, a nuestros niños. Intenta hacerlo más violentos, juegos como juegos como PUG o PUG, no sé, como Free Fire, Call of Duty, Resident Evil o juegos así, para poder atrofiar la mente de ellos. Y todo este sistema viene a través del diablo, y ese sistema satánico es fomentado, patrocinado y financiado por los Rothschild y por sus tentáculos. ¿Y quiénes son ellos? Justamente los dueños de Israel, de este estado sionista, no del pueblo anterior. Hermanos, me gustaría que ustedes lo puedan tener claro. Que Dios los bendiga, y los voy a dejar con esto, hermanos, si tienen alguna, porque hay muchos hermanos siempre tienden a solamente decir versículos, y mira que ellos son la niña de tus ojos, son la niña de los ojos, pero muy aparte de solamente poner un versículo, me gustaría que estudies el contexto y por qué Dios dijo eso, por qué Dios lo dijo. No solamente te quedes con la lectura, profundiza, hermano, profundiza, que no hace daño. Ahí les dejo esto, miren, para que puedan... Hace más de 4000 años, Dios se le apareció a Abraham en Mesopotamia y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Abraham obedeció al Señor y se fue a la tierra prometida de Canaán, donde él vivió con su hijo Isaac y su nieto Jacob, quien más tarde fue llamado Israel. Israel y sus 12 hijos descendieron a Egipto debido a la hambruna en la tierra de Canaán, y allí se multiplicaron en una nación poderosa. Los egipcios se sintieron amenazados por la poderosa nación de Israel, la cual vivía entre ellos, por lo que los esclavizaron y amargaron su vida con dura servidumbre. Después de 430 años en Egipto, Moisés los lleva fuera de la esclavitud. Entonces atravesaron el Mar Rojo y llegaron a Arabia, donde recibieron la ley de Dios en el monte Sinaí. A la generación de israelitas que salió de Egipto como Moisés, no se les permitió entrar a la tierra prometida por su falta de fe en el Señor. Se vieron forzados a vagar en el desierto por 40 años, hasta que la nueva generación que creía en el Señor creció y entraron en la tierra prometida con Josué. Cerca de 400 años, las 12 tribus de Israel fueron gobernadas por jueces de acuerdo a la ley. Cuando ellos quisieron tener un rey como las otras naciones, Dios designó a Saúl para ser rey, quien reinó sobre ellos por 40 años, seguidos por el rey David, quien también reinó por otros 40 años. Y Salomón, el hijo de David, también reinó por 40 años. Durante el reinado de Salomón, el reino de Israel estaba en su punto más glorioso y el primer templo fue construido. Pero como el corazón de Salomón se apartó del Señor durante su vejez, Dios le dijo que 10 de las tribus no serían reinadas por su hijo. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel fue dividido y las 10 tribus del norte fueron reinadas por una serie de reyes malvados, que no descendían ni de Salomón ni de David. Este reino del norte conservó el nombre de Israel y eventualmente Samaria fue su capital. El reino más pequeño del sur fue conocido como Judá y Jerusalén fue su capital, y fue reinado por descendientes de David. Empezando en Segunda de Reyes capítulo 16, las personas del reino del sur fueron conocidas como judíos debido al reino de Judá. Y debido a la maldad del reino del norte de Israel, fueron derrotados y tomados prisioneros por los asirios. Los israelíes que quedaron se entremezclaron con las naciones paganas que llegaron y ocuparon la tierra. Estas personas serían conocidas como samaritanos, y las 10 tribus del norte de Israel nunca serán una nación nuevamente.
El reino del sur de Judá eventualmente sería llevado cautivo a Babilonia como castigo por servir a otros dioses, y el templo sería destruido. Pero después de 70 años, los judíos regresaron a Judá, construyeron el templo en Jerusalén y continuaron siendo reinados por reyes que descendían de David. En el tiempo de Cristo, la nación de Judá era conocida como Judea y estaba bajo el dominio romano. Jesucristo y sus discípulos predicaban el evangelio por toda Judea, en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después de 3 años y medio de ministerio, los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías y convencieron a su gobernador romano que lo crucificara. 3 días después, resucitó entre los muertos y se mostró vivo a sus discípulos, antes de ascender a la derecha del Padre en el cielo. Poco antes de ser crucificado, Jesús profetizó que como castigo por rechazarlo, Jerusalén sería quemada, el templo sería destruido y los judíos serían llevados cautivos a todas las naciones. Esta profecía fue cumplida en el año 70 después de Cristo, cuando el futuro emperador romano, Tito, conquistó Jerusalén. Alrededor de 1800 años, los judíos permanecieron dispersos por todas las naciones. Entonces, en 1948, sucedió lo imposible. El Estado de Israel fue creado y los judíos una vez más poseían la tierra prometida. Muchos cristianos han afirmado que esto es un milagro de Dios, pero ¿realmente fue un milagro del Señor? ¿O fueron fuerzas demoníacas trabajando en ello? Aquí, en el canal Escudriñando, tendremos la respuesta. Bueno, hermanos, como les comentaba, este video lo pueden ver ustedes completo. Aquí les voy a dejar el link en la descripción, en los comentarios, perdón, para que puedan verlo completo, el documental. Ahí está, acabo de ponerlo completo y puedan ustedes sacar una conclusión. Amén, hermanos. Mi intención no es de ningún modo fomentar el odio de nada, de ningún país, porque no es bueno odiar a nadie, hermanos. Pero sí siempre es bueno informarnos cuáles son las artimañas de Satanás para nosotros salir de ese engaño y liberar a otros. Por eso la Biblia dice: la verdad os hará libres. Muy bien. Que Dios me los bendiga ricamente, hermanos. Espero que puedan haber entendido. Y que siempre oremos, no solamente por Israel, y no solamente bendigamos a Israel, sino a todas las naciones, como Dios le dijo a Abraham: serán benditas en ti todas las naciones. Bendigamos a Irán, bendigamos a las demás naciones que oprimen supuestamente a Israel, aunque ya sabemos por historia que Israel oprime a las demás naciones en realidad. Pero bendigamos siempre a todas las naciones, así sean enemigos de quien sea, ¿sí? Porque así nos mandó Cristo, amar a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús les bendigo a todos y les invito siempre a reconocer que Jesús es Dios todopoderoso y que sin Él nada somos. Amén, y Dios les bendiga ricamente.